Hola, mi nombre es Francis Dugarte. En derecho, el contrato es un acto jurídico, aun cuando no todo acto jurídico es un contrato. En base a esto, el contrato es un acto jurídico que viene representado por un esquema en donde el elemento que predomina es el consentimiento o acuerdo de voluntades. Se entiende que, de conformidad con el artículo 1133 del Código Civil venezolano, los contratos son una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellos un vínculo jurídico. Terminación de los contratos. Ahora bien, respecto a la terminación de los contratos, existen varios medios a saber. Primero, disolución es un modo de extinción parte de que si el contrato se celebra por voluntad y consentimiento de las partes, puede disolverse igualmente por voluntad y consentimiento de las partes. Segundo, resolución. Es un modo de extinción inherente a los contratos bilaterales. Se entiende que la terminación de contratos surge en virtud del incumplimiento culposo de las partes. Tercero, rescisión. Es el modo de extinción del carácter subsidiario, pues solo opera a falta de otro, recurso capaz de colocar a las partes en situación de equilibrio y opera solo en los casos establecidos en la ley. Se entiende que es un medio de impugnación del contrato por presentar una disproposición excesiva. Cuarto, revocación. Modo de extinción por el cual el contrato desaparece por la voluntad unilateral de una de las partes sin necesidad del consentimiento de la otra. La nulidad. Supone la extinción del contrato por adolecer el mismo de vicios, anormalidades que impiden, consideran configurados los elementos esenciales de su extinción o validez. La teoría de las nulidades. Primero, la teoría de las nulidades se entiende. La nulidad de un contrato cuando existe un error, sea de hecho o de derecho. De conformidad al artículo 1147 del Código Civil venezolano, el error de derecho produce la nulidad del contrato, solo cuando ha sido la causa única y principal y de acuerdo al artículo 1148 ejésden, el error de hecho produce la anulidad del contrato. El error produce la nulidad relativa al contrato. De conformidad con el artículo 1142, un contrato puede ser anulado por 1. Incapacidad legal de las partes o una de ellas. Segunda, por vicios del consentimiento. En base a esto, se presentan vicios en consentimiento de conformidad en el artículo 1146 del Código Civil venezolano. Puede pedirse la nulidad del contrato. Nulidad absoluta. Existe nulidad absoluta en el contrato cuando no puede producirse los efectos atribuidos por las partes y reproducidos por la ley, bien que carezca de uno de los elementos esenciales de su existencia, consentimiento, objeto y causa, o porque lesione el orden público y las buenas costumbres. Es una sanción legal impuesta a los actos celebrados por omisión de un requisito exigido por consideración a la naturaleza o especie. Característica de la nulidad absoluta. Tiende a proteger un interés público. Cualquier interesado puede intentar la acción para que un contrato se declare afectado de nulidad absoluta. Puede ser alegada en cualquier estado o grado de la causa y no prescribe. La nulidad relativa es aquella que puede presentarse en caso de que exista incapacidad legal de alguna de las partes o vicios de consentimiento. Solo puede ser declarada petición del contratante o sus cohabitantes por ser sometida
a la apreciación del juez que declara su nulidad. Es la sanción impuesta a los actos celebrados que con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de las partes. Características. No afecta el contrato desde su inicio. Por tanto, produce sus efectos hasta tanto no sea declarado nulo por las autoridades judiciales. La nulidad no solo puede ser ejercida por la persona en cuyo favor o protección se establece la nulidad. La acción es preceptible. La nulidad es subsanable. La confirmación. Manifestación de voluntad por medio de la cual el titular de una acción de nulidad relativa renuncia a accionar y mediante un nuevo consentimiento convalida retroactivamente el acto. La confirmación puede ser tácita. Diferencia entre la unidad absoluta y relativa. Se diferencia respecto a las causales. El titular de la acción, la posibilidad declarada de oficio y saneamiento. Causales de nulidad. Absoluta. Cuando hay objeto lícito, cuando hay causa lícita, cuando se omite cualquier requisito o formalidad legal, cuando se celebra por personas incapaces. Relativa. Cualquier otra clase de vicios. Titular de acción. Absoluta. La alega todo el que tenga interés el Ministerio Público. Relativa. Aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes. Posibilidad de ser declarada de oficio. Absoluta. Debe ser declarada de oficio sin petición de las partes. Relativa. No puede ser declarada de oficio. Saneamiento de la nulidad absoluta. Solo puede sanearse por el transcurso del tiempo. Relativa puede sanearse por dos vías: transcurso del tiempo o por ratificación de las partes. Hecho ilícito. Ilícito proviene del latín ilicitum, que significa no permitido o prohibido. Esta connota la idea de un acto disvalioso o perjudicial y convoca el repudio de la comunidad. Se fundamenta en el artículo 1185 del Código Civil venezolano de la siguiente forma: el que con intención o con negligencia, imprudencia o causa un daño u otro, está obligado a reponerlo. El efecto del hecho ilícito. El hecho fundamental del hecho ilícito es producir la responsabilidad civil delictual, la cual constituye uno de los capítulos más importantes de la responsabilidad civil extracontractual. Clases de responsabilidad civil delictual. Este puede ser de dos categorías: la responsabilidad civil ordinaria por hecho propio. El agente de daño es la persona que lo va a reponer. Responsabilidad civil especial o compleja por hecho ajeno, cuando el daño no fue causado directamente por la persona que lo va a reparar. Enriquecimiento sin causa. Generalidades. Se basa fundamentalmente en la idea de que nadie puede enriquecerse a costa de otro sujeto de derecho, a menos que el enriquecimiento tenga algún motivo o causa que sea contemplada por el derecho. Fundamentos legales. Se encuentra fundamentada en el artículo 1189 del Código Civil venezolano, donde se establece lo siguiente: aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de lo que aquella haya empobrecido. Acción in reverso o acción de repetición. Es la que corresponde a quien ha experimentado un empobrecimiento injustificado de un patrimonio para obtener una indemnización o restitución de la causa, desde aquel que se ha enriquecido a costa, sin causa o injustamente. Requisito. Un enriquecimiento, aumento de patrimonio del enriquecido o demandado.
Un empobrecimiento, disminución del patrimonio de una persona pudiendo efectuarse mediante la disminución de un activo, como ocurre con el solvent que efectúa el pago de lo indebido. Enriquecimiento, empobrecimiento, relación de la causalidad. Es necesario un vínculo de causalidad o relación de causa o efecto entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, relación en la cual el empobrecimiento representa la función de causa y el enriquecimiento la función de efecto. La ausencia de causa. Se entiende que el enriquecimiento debe carecer de una causa que lo justifique. Cálculo de la indemnización. En el artículo 1184 del Código Civil venezolano se fija la extinción de reparar al ordenar que el enriquecido deberá indemnizar al empobrecido dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella parte se haya empobrecido. El pago de lo indebido se define como una especie de enriquecimiento sin causa, que representa cuando, sin extinguir relación jurídica entre las personas, una de ellas entrega una cosa a la otra, por el propósito de incumplir una supuesta obligación. Fundamento legal. Se fundamenta en el artículo 1178, en el cual establece lo siguiente. Todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Condiciones de un pago de lo indebido. Para estar en presencia de esta figura o por ende proceda la acción, repetición de lo pagado, es necesario la existencia de los siguientes requisitos. 1. Realización de un pago. 2. Ausencia de la causa. Efectos. Los efectos del pago de lo indebido son los siguientes. 1. Respecto a los accipients, la obligación de restitución. Respecto a los solvents, debe reembolsar tanto las accipients de mala fe como la de buena fe, los gastos hechos por la conservación de la cosa. Y tercero, respecto a los terceros adquirientes, puede quedar obligado ante el solvent, si éste hace ceder del accipient su acción contra el tercer adquiriente. Y quinto, la gestión de negocios. Definición. Respecto a la gestión de negocios, se define como acto en virtud del cual una persona denominada gestor interviene o se preocupa de los asuntos de otra, denominada dueño, el gestionado o dueño del negocio. Fundamento legal. En el artículo 1173 del Código Civil venezolano establece que quien sin estar obligado asume conscientemente la gestión de un negocio ajeno, contrae la obligación de continuar la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se haya en estado de proveer por él mismo a ella, debido a someterse también a todas las consecuencias del mismo negocio y a todas las obligaciones que resultarán de un mando. Elementos. Existen en un negocio jurídico. Existencia de los dos sujetos que intervienen en el negocio jurídico, el dueño del negocio y gestor de negocio. Fundamento legal. Definición, elementos y efectos. El efecto. Los efectos de la gestión de negocios se clasifican de la siguiente forma. Obligaciones del gestor que se subdivide en dos clases. 1. Obligaciones del gestor frente a los terceros. Si un gestor actúa en su propio nombre, queda obligado en frente de terceros en todo lo referente a las obligaciones derivadas de su gestión. Si el gestor actúa en nombre del dueño, no está obligado contractualmente frente a terceros, pues el único obligado sería el dueño. Obligaciones del gestor frente al dueño. El gestor tiene obligación de continuar la gestión y de llevar a término, tal cual como lo establece el artículo 1173 del Código Civil venezolano. Obligaciones del gestor. Obligaciones del dueño. El dueño solo responde de las obligaciones contraídas por el gestor
en su nombre, siempre que el negocio haya sido bien administrado, tal cual se establece en el artículo 1176. Se subdivide en dos clases. Frente a terceros, está obligada con los terceros a cumplir las obligaciones contraídas con el gestor en su nombre. Segundo, frente al gestor. El dueño debe indemnizar al gestor de todas las obligaciones que haya contraído con motivo de la gestión. Y el dueño debe reembolsar al gestor los gastos necesarios y útiles que haya efectuado con motivo de la gestión. Las obligaciones del dueño y ratificaciones de las gestiones de negocio. De conformidad con el artículo 1173 del Código Civil venezolano, la ratificación del dueño produce los efectos del mandato en que se concierne la gestión, aún haya sido cumplida con la persona que creía gestionar su propio negocio. El abuso de derecho es el exceso de uso de facultad o potestad para dañar a otro. Generalidades y fundamento legal. Se considera como norma general lo establecido en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, donde se define a los hechos ilícitos la siguiente manera: el que con intención o negligencia, imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Es un exceso en el ejercicio de derecho. Se basa en el principio de que nadie puede extralimitarse en el ejercicio de un derecho solo para dañar a otro, efectuando los derechos de este último. Consideraciones de procedencia del abuso de derecho. Efectos del abuso de derecho. El hecho ilícito y el abuso del derecho son capaces para producir daños, los cuales no son tolerados ni consentidos por el ordenamiento jurídico, motivo por el cual genera responsabilidad civil, tal cual lo establece el artículo 1196 del Código Civil venezolano. Gracias por su atención. Les habló Francis Dugan.